Vamos a comenzar con la primera presentación. En primer lugar, va a hablar el arquitecto Javier Sartorio. Breve presentación, miembro del estudio AFS Arquitectos, socio titular desde el año 2003. Es un estudio que se especializa en arquitectura para la salud. Entre las principales obras, bueno, Sanatorio Anchorena, San Martín, ¿no? Con una importante fachada ventilada, el Anchorena también de UPSN, la Torre Juncal del Hospital Alemán y otros. Especializado además en diseño bioclimático, eficiencia energética y sustentabilidad, ha participado o dirigido proyectos pioneros en estos campos, como el Sanatorio Finoquieto también. Un aplauso para Javier Sartorio. Gracias. Hola. Bien. Bueno, yo les voy a comentar a partir de nuestra experiencia. En principio, la temática de las fachadas ventiladas, yo la observo desde el punto de vista bioclimático y es una de las soluciones fundamentales que nosotros podemos utilizar en nuestros climas, templados cálidos. Haciendo un paralelismo, pensamos, por ejemplo, en una cubierta ventilada para climas con incidencia solar mucho más vertical, climas bastante más cálidos, y básicamente se utilizan para generar sombra, una cámara que permite que el aire caliente se vaya hacia el exterior y no ingrese ese calor al interior. Pensando en esta idea, diseñamos nuestros edificios y nuestras fachadas utilizando esta solución, pero acomodándola también a las distintas orientaciones. El sol viene en forma diferente en las distintas orientaciones, desde el este, norte y oeste, y incluso acomodando el porcentaje de vidrio en fachada, el tamaño de las ventanas, para generar una correcta interacción con el entorno. La fachada ventilada, en principio, el esquema funcional, seguramente como el sistema de funcionamiento lo van a explicar con mayor detenimiento técnico en adelante, pero es fundamentalmente una piel que genera protección solar. Detrás de esa piel hay una cámara ventilada, un espacio de aire, que se calienta a una temperatura elevada porque tiene una recepción de la radiación solar directa de esa piel exterior, y ese aire es ventilado, es extraído hacia afuera por método natural, digamos, de convección. Detrás de esa cámara normalmente debería haber una capa de aislación térmica que, digamos, bloquea el paso del calor hacia el interior y en invierno también bloquea la salida de calor desde adentro hacia afuera. Y eventualmente, y esto también es una posibilidad importante en una fachada ventilada, contar con inercia térmica que queda hacia adentro y que permite regular naturalmente la temperatura interna. Este sistema funciona perfectamente con edificios ventilados naturalmente y también con edificios que dependen del aire acondicionado para su funcionamiento. En nuestra, digamos, aplicación de este concepto de fachadas ventiladas en nuestras obras, nosotros nos dedicamos principalmente a la arquitectura para la salud, hacemos sanatorios, clínicas, hospitales. Una de nuestras primeras obras con este concepto se inauguró en el año 2013 y aquí pudimos, por suerte, incorporar distintas soluciones de fachadas ventiladas. En el Sanatorio Finoquieto tenemos fachadas ventiladas de porcelanato, con piezas de porcelanato nacional, colocadas con un sistema, digamos, de soportería en aluminio, con una aislación térmica interior de lana de vidrio y por dentro la estructura portante, ya sea en hormigón o en mampostería, del edificio. Esta fachada ventilada se corta con las bandas horizontales de los aventanamientos, que a su vez después tienen un sistema de protección solar con aleros y demás, que ya son, digamos, están diseñados para permitir que el asoleamiento, digamos, quede bloqueado durante todo el periodo de verano.
Después en los basamentos variamos el sistema de fachada ventilada porque detrás, digamos, en la fachada, digamos, en la piel exterior de los niveles inferiores del basamento, tenemos una serie de aventanamientos que requieren iluminación y no visión directa hacia el exterior. Y aprovechamos para colocar una fachada ventilada con una piel de vidrio esmerilado, semi-opaca, con una graduación que permite rechazar en parte el asoleamiento directo y por otro lado permite una mejor iluminación hacia el interior, disimulando las ventanas interiores que están distribuidas de acuerdo a las necesidades funcionales interiores. En esos basamentos hay quirófanos, salas de máquinas, espacios técnicos que tienen otra expresión hacia el exterior que los pisos de internación que son los superiores. Y finalmente este mismo sanatorio tiene una tercera solución que, digamos, está a medio camino entre una fachada ventilada y un sistema de parasoles verticales, pero es como una doble piel de parasoles verticales hacia las fachadas este y oeste en un cuerpo bajo de consultorios externos. Posteriormente desarrollamos este otro proyecto para UPCN en la localidad de San Martín, en la municipalidad de San Martín, donde también incorporamos, en este caso, dos sistemas de fachadas ventiladas diferentes. Ahí tienen un basamento horizontal que tiene una fachada ventilada de porcelanato, con un detalle muy similar al utilizado en el Sanatorio Finoquieto, y una parte alta con parasoles verticales. También incorporamos otro tipo de fachadas ventiladas en este proyecto de la Clínica Alcla, con una superficie metálica perforada, con distintas perforaciones. Es una superficie que protege del sol del oeste. En el Hospital Alemán utilizamos una fachada de placa cementicia, similar la resolución técnica a la del Sanatorio Finoquieto. Y en este proyecto último y reciente, todavía no construido, un pequeño laboratorio con una piel ventilada de textil, ¿sí? Una piel de tela tensada. Y finalmente, otro proyecto en el cual vamos a incorporar en un edificio existente con una fachada lisa de revoque, una fachada ventilada por fuera para asimilarla, para mejorar el rendimiento térmico y asimilarla al edificio original con protección histórica del Centro Gallego. Gracias. Ya volveremos. Tengo varias preguntas ya disparadas. Adelante, Romy. Bueno, hola, buenos días a todos. ¿Hay presentación primero? Vamos a presentar. Vamos a presentar. Bueno, Romina de Juana es arquitecta, 14 años de experiencia en Hunter Douglas, prácticamente desde la nursery. Bueno, vamos a volver para empezar. Y desde el año 2024 es directora de la División de Productos Arquitectónicos en Argentina y está a cargo del equipo de especificaciones comercial, administrativo de producto y de marketing. Un aplauso para la arquitecta Romina de Juana. Bueno, muchas gracias. Ahora sí. Vamos a ver si podemos ir controlando esto. Hay mucho para contar y el tiempo es tirano. Es difícil también estar aquí arriba y no hablar del tema producto, pero bueno, aquí una de las premisas cuando nos juntamos con los colegas era plantearnos cuáles son los principales problemas que vemos hoy en día respecto de la fachada ventilada y creemos que hay un gran desconocimiento, un gran temor, son más las inquietudes y las dudas que las certezas. Lo vemos aquí en Argentina y en Latinoamérica como algo muy lejano, algo difícil para aplicar y materializar en nuestra realidad. Algo muy complejo, e incluso si vemos ya en 1899 Otto Wagner en el Karplatz estaba incorporando este concepto de multicapa, abandonando la pared de ladrillo y trabajando con una estructura metálica forrada en piedra, o incluso en los graneros noruegos, ¿sí? Ya se incorporaba esta pantalla pluvial donde también teníamos una doble piel exterior que protegía de la humedad, que permitía ventilar a través de sus juntas abiertas.
O también más cercano a nosotros, ya en 1925, el concepto de cavity wall, que es básicamente este muro con una cámara de aire. Entonces, si bien lo vemos como algo lejano y complejo, un poco la idea de acá es que nos vayamos hoy con más certezas, con menos dudas, incertidumbres, que evacuemos todas las inquietudes que tengamos y que hoy nos vayamos todos con ganas de empezar a incorporar estas fachadas ventiladas en nuestros proyectos. Así que bueno, los invitamos a descubrir esto en conjunto. Sabemos que tenemos muchas dudas al respecto, que las dudas nos bloquean, ¿sí? Nos frenan, no nos permiten avanzar. Dudas respecto al qué es una fachada ventilada, para qué funciona. Cuestiones respecto a los costos, que es algo que ya se vino hablando hoy, ¿no? ¿Cuál es la mayor inversión inicial que se requiere? ¿Cuánto tiempo tardamos en recuperar esa mayor inversión? ¿Cómo se diseña una fachada ventilada? ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tener en cuenta, los distintos conceptos? ¿Quiénes? O sea, ¿con quiénes podemos acá en la Argentina desarrollar una fachada ventilada? Y bueno, aquí parte de la respuesta y con todos los proveedores que estamos participando hoy del evento. Y también hay una cuestión y una duda más temporal, ¿no? Respecto a cuál es el momento indicado para empezar a trabajar el concepto de fachada ventilada y que justamente el resultado sea óptimo y que evitemos o tratemos de tener el mayor impacto en cuanto a costos. Entonces, bueno, un poquito la idea de esta charla es compartir con ustedes diferentes buenas prácticas, ¿no? Como para poder evitar todas estas dudas que tenemos y llegar a un buen resultado. Y si de costos y beneficios hablamos, ¿no? Que es como la principal de las inquietudes, porque ya un poco Javier nos explicó sobre los temas técnicos, sabemos que la fachada tradicional trabaja con materiales más económicos, hay una facilidad de instalación, pero tenemos que pensar en todos los otros beneficios asociados a una fachada ventilada, ¿no? Eficiencia energética, durabilidad, nulo mantenimiento, cuestiones que vamos a ver a largo plazo, pero que inciden mucho en el tema de los costos. Entonces vamos a pasar, si les parece, a ver algunas buenas prácticas. Y si en cuestión de tiempo nos centramos, siempre lo importante es encarar esto desde un inicio, ¿sí? Una preocupación que compartíamos acá es esto de que llegamos a los proyectos en una instancia inicial, muy avanzada, no en la inicial, y no podemos trabajar todos de manera mancomunada, ¿sí? Trabajar con un equipo interdisciplinario nos va a ayudar también a llegar a un buen objetivo óptimo, a evitar duplicar esfuerzos. Otro aspecto importante es el tema de equilibrar un poco el tema del diseño, de la parte estética, que es lo más visible y quizás a veces lo más fácil de vender o defender, y poner también en la balanza lo que es calidad, seguridad. Hay un montón de cosas que no son visibles y que son igual de importantes. Y asociado a esto, ¿no? Darle más importancia al concepto de valor, dejar de hablar tanto del tema costo y traer relevancia a lo que es el valor y todo lo que trae asociado a una fachada ventilada. Entonces, si me permiten, voy a empezar a hablar ahora un poco más desde Hunter y conceptos técnicos y a ver los distintos parámetros de diseño. Entre ellos, el principal y el más visible es la materialidad. Hay un montón de alternativas, ya sea con Hunter o con quien sea, que podemos aplicar. Acá vemos ejemplos de fachadas ventiladas de terracota cerámica, paneles composite de aluminio, donde vemos distintas materialidades, terminaciones, colores, pieles simples, incluso materiales especiales, ¿sí? Vemos cobre, acero corten, todas soluciones que podemos ofrecer. Podemos trabajar con paneles también personalizados prácticamente al 100%, como este que estamos viendo aquí, incorporar la madera, e incluso en distintas escalas de edificios. Vimos hospitales, vimos oficinas, vimos casas. No se puede restringir a ningún tipo de proyecto en especial la fachada ventilada, sino que está abierta a todos. Y compartiendo algunos parámetros más técnicos para profundizar un poco lo que dijo Javier, cuestiones importantes básicas a tener en cuenta. Hablamos del flujo de la cámara de aire, ¿sí? Para eso tenemos que trabajar con una estructura siempre en sentido vertical. Y si el revestimiento de la piel exterior requiere algo horizontal, simplemente tenemos que tener en cuenta generar alguna perforación para evitar que se obstruya este flujo de aire, ¿sí? Pero son todas estas cuestiones que si nosotros estamos trabajando desde el principio podemos ayudarlos, asesorarlos y garantizar una buenísima solución. Lo mismo que el ancho de la cámara de aire. La teoría dice que tiene que tener entre 4 y 24 centímetros, pero va a depender de la piel que estemos utilizando, del color de esa piel, del alto del edificio. Hay un montón de variables
que estamos aquí para ayudarlos a definir. Lo mismo que las canterías o juntas de dilatación, que sabemos que son importantes justamente para que el material de la piel pueda trabajar, pero tenemos que tratar de llevarlas a su mínima expresión para que no se interrumpa y se produzca adecuadamente lo que es este flujo de la cámara de aire o el efecto chimenea. ¿Sí? Entonces, un poco, bueno, transmitirles eso, que aquí estamos para trabajar en conjunto cada uno de nosotros. Lo mismo que está la opción, como saben, de trabajar con dispositivos que permitan cerrar la cámara de aire en los meses de invierno para aprovechar ese calor que se acumula en la cámara, o poder regular y abrir esos dispositivos en los meses de verano para que el aire, justamente, el aire caliente, se pueda liberar y no tengamos que estar, por ejemplo, teniendo un consumo mayor de aire acondicionado. Entonces, como resumen, en este poco tiempo, si tomamos en cuenta estas buenas prácticas de un equipo interdisciplinario, en el tiempo y en el momento justo, de darle preponderancia al valor, si sumamos todos estos parámetros de diseño, vamos a llegar seguro a un resultado muy óptimo. Y transmitirles, bueno, que desde Hunter, de nuevo, tenemos todo un equipo para apoyarlos, para trabajar mancomunadamente desde un inicio, para sumar valor al proyecto. Y como hay muchísimo más para contar, los invitamos después a que se acerquen a nuestro espacio, el espacio de networking, para seguir aprendiendo sobre Hunter, seguir hablando y, bueno, seguir creciendo juntos con estas fachadas ventiladas. Así que gracias. Un aplauso para Romina de Juana. Y en esta mesa de diálogo continuamos con el licenciado Esteban Avilés, gerente comercial y en el directorio del Grupo Vidrial. Es una empresa familiar con más de 30 años, con origen en el noroeste y de gran crecimiento. Esteban es contador público con especialización en Management Development de la George Washington University y especialización en desarrollo gerencial de la Universidad Torcuato Di Tella. Esteban Avilés. Bueno, buenos días. Muchas gracias por la presentación. Como decía Hernán, somos una empresa procesadora de vidrio. Estamos en el norte del país y distribuimos a más de 16 provincias. Nos especializamos en vidrios de alta eficiencia energética y estamos certificados por BASA para procesar vidrios de hasta triple capa. Bueno, y la idea era traer, como decía Romina hoy, un poco compartir en la mesa de diálogo con ustedes las experiencias y por ahí desafíos que tienen tanto ustedes como nosotros como industriales hoy en día en el mercado. Para que... Ahí está. ¿Cuántas veces por ahí el diseño gana sobre la funcionalidad y a qué costo? O sea, creemos que el diseño son varios puntos, aparte del diseño, lo que tenemos que tener en claro a la hora de armar un proyecto, y entre esos también es esto, ¿no? La funcionalidad, el confort, la seguridad, la eficiencia energética, tanto en el contexto interno como el externo. Y hay un proyecto que a mí siempre me llamó bastante la atención, que es este edificio en Londres, donde tiene una de las fachadas cóncavas, y el vidrio es altamente reflectivo y genera un efecto por ahí lupa, que alcanza temperaturas de hasta 90 a 100 grados, generando daños por ahí en los vehículos, las cosas en lo que esto impacta. Entonces, entrando en por ahí esta presentación de fachadas o en la envolvente, ¿cuál es el costo por ahí de no pensar en la envolvente en su totalidad, tanto en el diseño como en el confort, como en la seguridad, como en la eficiencia? Sabemos que el 40% del consumo de un edificio está en la climatización, y ese lo podemos mejorar o eficientizar implementando fachadas ventiladas, las cuales hoy reducen el 30% de ese consumo. Quería traer otro proyecto, que es este de Edge en Ámsterdam, donde hicieron una fachada con vidrios de control solar y aplicaron aparte otras herramientas y otra materialización para que sea considerado hoy en día uno de los edificios más eficientes del mundo. Y el dato que me llamó la atención de esto es que este edificio consume un 70% menos que un edificio tradicional. Entonces la pregunta que nos hacemos acá
es por qué si en otros países se hacen este tipo de proyectos y se aplican este tipo de fachadas, por qué todavía en Latinoamérica estamos viendo si implementarlas o no, si son convenientes. Por ahí es un tema de costo, de que vemos que es una inversión a largo plazo, de que por ahí es un costo para el desarrollador y el cliente por ahí no lo valora. Entonces yo creo que hay que ahí buscar diferentes herramientas que nos permitan mostrar ese valor, o de alguna forma, me acuerdo una experiencia que tuve con un proveedor en Italia, que me contaban que ellos, los créditos hipotecarios, cuanto mayor tenía de eficiencia energética la vivienda o el edificio que estaban por comprar, menor era la tasa al que pagaban al crédito. Entonces, trabajar en esa articulación pública o privado, como hoy, por ejemplo, es el tema del incentivo a autos híbridos o eléctricos, donde se paga en algunas provincias menos impuesto al automotor, y buscar soluciones para que por ahí no sea inversión puesta 100% por el desarrollador, o que el desarrollador no lo considere como un costo y tome valor para el consumidor. ¿Por qué nos pasa también esto, no? Este es un edificio que hicimos en Buenos Aires, un edificio del año 75, donde se había iniciado en principio todo con vidrio simple. En esa época probablemente el DBH era desconocido o inalcanzable por ahí acá en la región. Pero después de 40 años, para mejorar la eficiencia térmica de esa fachada, se hizo toda la renovación de esa fachada con vidrios de control solar, doble vidriado. Pero pasó después de 40 años. Hoy la tecnología creo que avanza a pasos agigantados y mucho más rápido. Entonces la idea es preguntarnos si los proyectos que hoy estamos desarrollando habrá que esperar 40 años para hacerlos eficientes o capaz que sean menos. Y un poco para finalizar es contarle un poco también la incidencia o la incidencia que tenemos o que tienen en general el consumidor a través de las redes sociales y la tecnología. Que yo cuando era chico, mi abuelo era muy seguidor de este artista y tenía un cuadro en el living de su casa y siempre nos mostraba y veíamos, son las escaleras infinitas, y veíamos que no llegaban a ningún lado, pero sabíamos que era una ilusión óptica, sabíamos que era algo que no se podría realizar. Pero el otro día me aparece este tipo de publicaciones, que nada, es una publicación en Instagram, a ver si es un video. No se ve, pero bueno, para no demorar les comento, pero es lo que vemos hoy con todas las publicaciones de lo que son en Instagram, de lo que produce la inteligencia artificial. Y los comentarios también eran, che, ¿dónde está este edificio? ¿A dónde se lo puede ver? ¿Quién hizo esto? Obviamente también están los comentarios de, che, eso es inteligencia artificial, eso no es real. Pero bueno, también nos pone una vara muy alta, tanto a nosotros como a los industriales, como a los desarrollistas y a los arquitectos, de qué es lo que el público consume hoy en día y qué es lo que quiere ver en realidad. Entonces, bueno, la idea es, como decía Romina, acompañarlos en todo el proceso, si es posible, al momento del diseño. Nosotros tenemos más posibilidades de aportar, que cuando por ahí ya nos vienen los desarrollos ya armados, ya son muy difíciles de cambiar o de asesorar o de poder optimizar materiales. Así que la idea es invitarlos a trabajar en conjuntos. Muchas gracias. Muchas gracias, Esteban. Un aplauso grande. Esto está muy interesante y vamos a seguir. Nos pide el público online sí que hablen un poquito más alto. Nosotros ya corregimos allá, pero ustedes también. Hay muchísima gente en el online. Vamos a presentar al ingeniero Daniel Valle. Es ingeniero químico, responsable técnico de Beschem, es experto en desarrollo local en perfiles para aberturas de alta prestación. Desde el año 2019 se incorpora al equipo técnico de Beschem para la asistencia técnica de clientes
en los usos de espumas, adhesivos, selladores e insumos para vidrio aislante, DBH, capacitación también, responsable técnico, selladores estructurales para muro, cortina y fachadas. Te escuchamos, Daniel Valle. ¿Se escucha? Sí. Bueno, buenos días. A mí, después de ver tantas maravillas que presentaron arquitectónicas, me toca por ahí hablar del lado oscuro, de lo que no se ve de la fachada, de lo que está atrás de los revestimientos. Y escuchando los temas de Javier, uno de los puntos principales del proyecto de fachadas ventiladas es que logremos el intercambio térmico que le pedimos al proyecto. Los proyectos de fachadas ventiladas funcionan si el intercambio térmico se produce. Por eso tenemos que cuidar lo que pasa no solamente en los revestimientos exteriores, sino también detrás de ellos. ¿Sí? ¿Más? Ok. Las siliconas aportan en las fachadas, están presentes siempre en las fachadas en general. En las fachadas de vidrio estamos siempre presentes, tanto en los DBH o en los vidrios aislantes, en el pegado a los bastidores y también en los sellos climáticos. Y sabemos las propiedades que tiene la silicona de durabilidad y las propiedades mecánicas que nos brindan, que permiten hacer estas estructuras. Por ahí no tan conocido son los recubrimientos en silicona, que los encontramos en pintables, como membranas líquidas. Los vamos a encontrar en cubiertas, los vamos a encontrar como revestimiento de muros y lo que nos trae hoy es en la parte de la barrera de aire y agua, que es un punto importante dentro de la fachada. Por eso siempre estamos siempre detrás de los revestimientos. Me voy a saltear un poquito para ir, porque ya lo comentó Javier, directamente a revisar qué pasa detrás de la cámara. Los muros, los paneles, nunca son una superficie continua. Siempre tenemos un montón de singularidades que van desde las ventanas, las aberturas, los vanos, las juntas, las fijaciones. Son todas discontinuidades que tenemos en el muro. Y cuando tenemos que construir una barrera de aire y agua, esta barrera tiene que ser continua. Y muchas veces es difícil resolver estos problemas. La idea es, con estas membranas líquidas, poder hacer una barrera de agua continua y resolver simplemente las singularidades. Estos recubrimientos de silicona son 100% silicona, por lo tanto no tienen ni solventes ni agua, por lo tanto están también apoyando la sustentabilidad del proyecto porque tienen muy bajo contenido de volátiles, entonces podemos cumplir con los códigos sobre todo tanto de seguridad como de sustentabilidad. Aportan también las siliconas, al ser un producto inorgánico, una importante función en caso de que haya problemas con el fuego, con los incendios dentro de las cámaras, que es importante resolver. Cuando hablamos de este tipo de membranas, vimos la variedad de sustratos que vamos a tener para aplicar. Ya nos mostraron que puede ser desde metal, placas de cartón yeso, concreto, cemento. Y debemos controlar muy bien el control de humedad, porque las consecuencias de una cámara que no funcione puede traer los problemas de condensación, llevar a la corrosión, desde los efectos estéticos a directamente estructurales. Si con el tiempo esa cámara está funcionando mal, sobre todo en los proyectos de junta abierta, donde tenemos que manejar muy bien el tema del aire y el agua.
Voy a ir directamente a qué nos brinda este tipo de membranas, que es de muy fácil aplicación. Y eso para la ejecución del proyecto es fundamental. Se puede aplicar a spray, rodillo, pincel, lo cual nos deja fácil la resolución de todas las singularidades, que es lo que le quería mostrar. O sea, desde resolver un problema de esquina, problemas de juntas, juntas inclusive de exceso, resolver los vanos de las ventanas, que siempre es una dificultad importante. Al hacer un proceso de pintura o sprite, podemos solucionar todos estos procesos fácilmente, que es uno de los temas que va a hacer que la fachada cumpla su función térmica. A veces parece sencillo, pero nos encontramos con dificultades en la obra, desde pasar un caño hasta ajustar una caja o solucionar el problema del paso por un tornillo. Este tipo de membranas son mucho más fáciles que las membranas rígidas, que son difíciles de manejar para resolver los puntos críticos. Por otro lado, Beschen, tanto así como tiene un programa para fachadas vidriadas de acompañamiento técnico, que vamos desde los planos hasta la entrega de garantías, lo hacemos también para la parte de barreras de membranas líquidas. Así que, bueno, los invitamos a utilizar a reflexionar más que nada sobre el tema de qué está pasando atrás, y el éxito de una fachada ventilada es que realmente cumpla su función de eficiencia energética y de sustentabilidad. Un aplauso grande para el ingeniero Daniel Valle. Y continuando con la mesa de diálogo, vamos a presentar al ingeniero Andrés Pérez, es gerente de marketing de Hilti, Argentina, con estudios en licenciatura de marketing, más de 14 años en el rubro, 10 años en Hilti, trabajando abocado en la construcción residencial e industrial. A lo largo de más de 3 décadas, Hilti como empresa ha sido uno de los pilares en la mejora de la construcción en Argentina. Andrés viene a compartirnos estas experiencias. En 7 minutos te escuchamos. Muy bien. Buen día a todos. Muchas gracias. Bueno, ya un poco nos contaron los colegas de la mesa, un poco de las fundaciones al respecto de fachadas ventiladas, y nosotros, digamos, compartimos una visión de que como partners, todos en general, debemos cumplir ciertos estándares. Hoy hablaba más temprano de no ser conejillos de indias, etc. Y eso es un poco lo que buscamos nosotros, ayudar a la construcción. Hilti busca ayudar a la construcción a hacerla mejor, y fachadas es por supuesto una gran parte de ello. Ni qué decir, por ahí mi rol en esta mesa es más complicado en términos de que se ve poco y nada en Hilti, porque trabajamos principalmente la parte de anclajes, ¿no? La parte de fijaciones, la parte de vincular estas fachadas a las estructuras. Pero coincidimos en general de que un buen partner tiene que trabajar sobre el hardware, sobre lo tangible, sobre calidad, sobre los productos que entrega, sobre la ingeniería de valor que podemos desarrollar, optimizando, mejorando la cantidad de material que vamos a finalmente utilizar, la sostenibilidad además de estos materiales, y no solo de los materiales, sino de los procesos constructivos que se llevan en la obra, porque muchas veces nosotros podemos entregar productos, cualquiera de los proveedores puede entregar productos de excelente calidad, pero vuelvo a retomar alguna palabra de más temprano, puede venir Pedro Picapiedras a la obra, mal utilizarlo, desaprovecharlo y perder toda la propuesta de valor o productividad que quizás los constructores y el propietario podrían haber ganado, ¿no? Entonces, es súper importante tener en cuenta que en la cadena de valor tenemos que integrar servicios también, ¿no? Entonces, acá yo les muestro un triángulo que aplica prácticamente para cualquier proveedor, pero desde Hilti nosotros creemos en que tenemos que trabajar con una integración entre el hardware que les mencionaba, productos, como en el caso nuestro pueden ser anclajes, subestructura, y
también integrar la parte de servicios. Estos servicios nosotros los entregamos a través de estar con el cliente, cerca de las obras, ver cómo trabajan, integrarnos desde etapa muy temprana, como decían mis compañeros, porque es muy difícil lograr en el día de mañana, con el momento de la ejecución, transformar quizás, ustedes imaginarán, placas base, elementos de soporte, brackets, etcétera, para adecuarlo a las cargas que necesitamos o a los cambios de diseño. Entonces siempre es súper importante trabajar desde las etapas más tempranas y nosotros tenemos o buscamos acompañarlos en eso, ¿no? No solamente desde un lado comercial, que muchas veces es típicamente lo que pasa, nos ven como ahora viene tal persona a querer venderme algo. Nosotros queremos entender primero el proyecto, ayudarlos desde lo arquitectónico y desde lo ingenieril y sobre eso en el día de mañana acompañar a los distintos actores en la cadena en la construcción, ¿sí? Además, creemos en la integración del software y de la digitalización. Esa es una de las patas que quizás hoy en la construcción nos ha costado mucho más. La construcción es uno de los, digamos, una de las industrias que menos se ha digitalizado si la comparamos con otros rubros, ¿no? Como manufactura, por ejemplo, que ha avanzado muchísimo en el tiempo. Nosotros creemos que en fachadas ventiladas hay una posibilidad alta en integrar software de diseño, principalmente, para, de vuelta, optimizar material, optimizar cargas, reducir, por ejemplo, espacios entre anclajes, reducir espacios a bordes en las estructuras de hormigón, o incluso creemos también en la optimización para la utilización de otros materiales dentro de la obra, por ejemplo, acero, hacer vinculaciones en acero sin necesidad quizá de soldadura, y de hecho Hilti hoy trabaja en algunas estructuras, por ejemplo, para adosar estructuras de madera que en países principalmente nórdicos y europeos están muy en auge. Hay algunos ejemplos que les puedo mostrar, de hecho, en los cuales Hilti tiene mucha experiencia en el mundo. De hecho, en Argentina no tenemos demasiada experiencia todavía, pero justamente estamos poniendo a disposición mucho conocimiento, estamos empezando a trabajar desde el área de ingeniería principalmente en acercarnos a integrarnos a esta cadena de valor. Si bien tenemos muchísima experiencia en términos de anclajes, queremos integrarnos mucho más en la parte de la soportería y de cómo llevar adelante este tipo de proyectos. Acá hay algunos ejemplos. Son todos de fachada ventilada, en general son todos en otros países, principalmente el más cercano es en Chile. Tenemos algunos ejemplos en Rusia, en Dinamarca, en Alemania. En general hay distintos métodos, distintos tipos de soportes y desafíos, ¿no? Yo los invito quizá a plantearnos esos desafíos, ya de hecho se nos acercaron algunas personas y siempre Hilti por ahí tiene algunas soluciones que no se conocen, pero que terminan resolviendo múltiples situaciones en obra, ¿no? Llámese desde la parte de las fijaciones, como también en la parte de los procesos productivos, herramientas y demás. Bueno, de mi parte, muy agradecido y bienvenida a cualquier pregunta. Un aplauso para Andrés Pérez. Detalle, me encanta ver a Liliana Font, la arquitecta, tomando notas sobre todas estas cuestiones técnicas. Habla que el estudio Alvarado Font Sartorio es uno de los secretos del éxito de ese estudio. Bueno, ahora sí, Bill, ya entonces vamos a hacer una mesa de diálogo, que es este invento tuyo, y queda en tus manos. A ver, este tema en lo personal me interesa muchísimo. Creo que es una de las materias que tenemos pendientes en Latinoamérica. Uno, esta mesa que se ve a algo que dijo Marcelo Lozano al principio de un arquitecto no puede trabajar con productos sueltos, que es lo que tenemos aquí, sino que necesita a quien lo instale, quien lo haga. Entonces, mi primera pregunta es para Javier, que mostraste una galería bastante completa de productos con fachada ventilada, y la primera pregunta es, ¿qué tan difícil fue conseguir quien te venda el traje terminado? O sea, con la tela, los botones, etcétera. Bueno, la primera obra es del 2013, o sea, ya tiene unos cuantos años y fue proyectada un poco antes también. Y en ese entonces, en realidad,
creo que tuvimos contacto medio por casualidad con una empresa, con una firma cordobesa que se dedicaba a importar un sistema de soporte, digamos, de fachada ventilada y incorporar localmente las piezas de revestimiento que fueron porcelanato, por ejemplo. Tuvimos suerte con este proveedor porque, bueno, lo conocimos y se ocupó. Eventualmente y pudimos hacer que lo contraten, digamos, convencimos al comitente que también fue un comitente muy especial porque en aquellos años, digamos, todo el tema de la sustentabilidad estaba recién empezando y de eficiencia energética y demás. Y bueno, se comprometió, quiso, digamos, distinguirse en el mercado desde ese punto de vista, incorporar las cuestiones de eficiencia y de sustentabilidad a su proyecto. Y bueno, tuvimos suerte, claramente, porque finalmente al producto que llegamos tiene sus defectos seguramente, pero funcionó perfectamente bien. Pero sí, es un riesgo. Claramente ahí tomamos un riesgo importante como proyectistas con la venia del comitente, pero digamos, si no funcionaba bien, hubiésemos corrido, Claro. hubiésemos estado en problemas. Hay algo destacable y es que la industria está disponible. Yo noté a medida que iban hablando, cuando comenzó Romina y después siguieron, o sea, están todos queriendo ofrecer y ayudar a desarrollar fachadas ventiladas. Y otra vez una pregunta para el arquitecto es, el interior tiene que acompañar a la fachada ventilada. O sea, los ejemplos que mostraste son casi todos edificios de sanidad, de salud. Todos. Nosotros tenemos una primera fachada ventilada que hicimos fue en el año 2000, que fue el Malva, que es un museo. Difícil a veces es pensar en una fachada ventilada en un edificio de vivienda o hay que cambiar algún switch, ¿no? Para decir, bueno, no tanto vidrio o no tanta transparencia, porque el vidrio puede seguir estando como un protagonista, pero cumpliendo, en lugar de ser el mayordomo, puede ser el cochero de la película, pero desde el punto de vista arquitectónico también obliga a pensar distinto, ¿no? La fachada ventilada. Yo creo que justamente una de las, digamos, de los puntos fuertes de la fachada ventilada es que es una solución que tiene una respuesta a nuestros climas. O sea, nosotros no necesitamos una fachada de vidrio al 90% de la superficie. No lo necesitamos y nos genera problemas de sobrecalentamiento y de frío en invierno, en fin. Salvo, no sé, un espacio que sí o sí necesite una vinculación total con el exterior, como puede ser, por ejemplo, el hall de acceso del Finoquieto, que es una fachada completa de vidrio. El resto no tiene por qué ser de vidrio transparente. Tal cual. Entonces, justamente las fachadas ventiladas nos permiten generar una superficie que puede tener una calidad, digamos, muy alta, un mantenimiento prácticamente nulo, digamos, y generar una arquitectura muy interesante sin tener que recurrir a un curtain wall. Bien. Y ahora, hablándole a la industria, a los productores de componentes, ¿qué respuesta tienen ante el comentario? Vuelvo al comentario de Marcelo porque fue un concepto muy fuerte de tus anclajes o tu membrana líquida o tu vidrio. ¿Quién lo pone? Me voy a enganchar con el vidrio primero, porque tenemos muchísimo camino recorrido en el estudio con el vidrio y siempre hay un carpintero, que es el que pone el vidrio. Ahora, ¿aquí quién es el que hace la fachada?
¿quién es el que pone tus anclajes o aplica tu membrana? En el caso del Malva fue una fachada opaca, húmeda, construida in situ, pero cuando es en seco se empieza a complicar. Los carpinteros no se sienten muy cómodos trabajando con materiales que no son aluminio o vidrio. ¿Cómo lo ven? Romina, ¿querés hablar? Sí, en nuestro caso, nosotros, como decimos, acompañamos en toda la cadena y todo el proceso, desde la parte del proyecto, diseño, el asesoramiento, el desarrollo integral de la fachada ventilada, o sea, no solo la elección de la piel, determinación, lo que quiera la vista, sino todos los elementos que vimos que van por detrás, estructuras, fijaciones. Sí es verdad que hay muchos de ellos no son provisión de Hunter Douglas, pero ahí es donde nos combinamos con muchos de los colegas y otras empresas, y tenemos todo un equipo de instalaciones de distribuidores oficiales avalados por Hunter Douglas, que son los que garantizan, digamos, el resultado final, ¿no? Y se encargan de la instalación. Ahora, la pregunta es, ¿esos instaladores instalan los anclajes de este señor o de su competencia y la membrana de este señor? Sí, porque no vienen y colocan la fachada de NBK, o sea, el panel de terracota, sino que instalan toda la subestructura con sus fijaciones, su aislación. Entonces, ahí es como que hay una solución integral. Es un personaje poco conocido, no sé en la audiencia cuántos conocen a estos personajes que mencionás. Prometo el próximo congreso darle una silla a uno de ellos. Sí, sería interesante. Es fundamental. Sí. Y si me das 2 minutitos respecto a tu pregunta anterior, hay ejemplos ya también aquí en Argentina, en Buenos Aires, de fachada ventilada en edificios residenciales. Nosotros hemos trabajado con terracota, o sea, si bien es más difícil quizás de llevarlo de la mano del desarrollador, ya se están viendo casos y eso es súper importante. Sí, bueno, por suerte aceptó venir, lo invitamos al arquitecto Mariani, que tiene uno de los ejemplos más grandes de fachada ventilada en edificio residencial. Pero no deja de ser un desafío para los desarrolladores, ¿no? Decir, no, yo quiero una fachada moderna, con mucho vidrio, dicen. Y es antigua, pero bueno, es un tema semántico. Luego me parece importante el lado oscuro que decían ellos, porque claro, la fachada ventilada tiene todo, lo que se ve y lo que no se ve, y a veces es más importante lo que no se ve, comenzando por un buen anclaje, una buena fijación, y por una buena barrera al aire, al vapor y el agua, ¿no? No es tan oscuro, ¿no? No. De hecho, y un poco respondiendo también a lo que decía Romina, nosotros, por ejemplo, tratamos de hacer los productos cada vez más sencillos de aplicar, justamente para garantizar que en la cadena de valor seas a prueba de todo y, por otra parte, sea seguro. Uno de los pilares que nosotros trabajamos en el diseño de los productos es que sea seguro, que le brinde la garantía no solo al instalador, sino al que diseñó previamente de que eso va a soportar lo que va a soportar y, de hecho, el día de mañana inspeccionarlo fácilmente. Porque muchas veces, claro, ver la piel de una fachada es relativamente sencillo, pero ¿cómo identificas algo que está embebido en el hormigón si eso no es lo que se debía usar? Bueno, ese tipo de cuestiones nosotros las tenemos en cuenta y cada vez las integramos más con, por ejemplo, códigos QR en la cabeza de los anclajes que quedan visibles, cuestiones por el estilo que tratan de pasar ese lado oscuro quizás a algo un poco más transparente. Agregarle un poco de luz, sí. Y Esteban, para el procesador de vidrio, como es Vidrial, también implica un desafío la fachada, porque, digamos, ustedes han vendido siempre superficies transparentes o translúcidas, y ahora la fachada ventilada los obliga a un proceso nuevo, un proceso distinto que no todos los procesadores lo tienen, ¿no? Exactamente. Como industriales, digamos, siempre la idea es estar a la vanguardia y buscando todo lo que el mercado necesita y los productos nuevos que se vienen y las tendencias. Obviamente que eso también requiere de inversiones. Argentina, bueno, no es un país fácil tampoco para ninguno de los sectores y tampoco para la parte industrial. Esto requiere también inversiones en maquinarias y insumos que por ahí no se consiguen en Argentina. Y leía también ahí una frase que había puesto María en su presentación, el hecho de tener en cuenta el contexto económico cuando se va a desarrollar el proyecto. Porque por ahí nosotros también como industriales
por ahí traemos la máquina, tenemos la intención de traer productos nuevos, innovadores, y por ahí o el mercado no acompaña porque los costos son altos, o por ahí tenemos restricciones también a lo que son que nos pasó hace 2 años de importaciones, y por ahí son productos que se vencen, entonces al momento de desarrollar el proyecto le tenés que estar diciendo al carpintero, che, hoy no, este producto no se lo consigue, y ahí se arma el despelote, porque obviamente hay que terminar el proyecto en tiempo y forma, y tratando de no modificar el diseño de lo que se había planteado, ¿no? Entonces tiene sus complicaciones, pero bueno, la idea es siempre estar un paso adelante y seguir innovando. Sí, sí, ahí agregaste la cuarta dimensión, que es el tiempo también, porque como me decía un desarrollador importante de Córdoba, uno comienza a hacer los primeros trazos de un edificio, de un desarrollo, de una fachada, y capaz que se termina comprando 10 o 12 años después. Y la tecnología cambió, de golpe vas a hacer vidrios sin contenido de hierro, o todas las empresas tienen impresión digital en los vidrios, entonces eso obliga a tener mucha cintura, ¿no? Y es un problema latinoamericano en general, nos está escuchando gente de muchos países y lo vemos en los proyectos por toda Latinoamérica. No sé si quieren agregar algo más. Si no, vamos a pasar a un break ahora. Muchísimas gracias. Vamos a seguir hablando de fachada ventilada en los próximos congresos.